Muchas gracias por la compañía hoy de manera diferida junto a mi compañero Gustavo Olivo. Vamos a comentar algunos de los acontecimientos que han transcurrido, que han ocurrido durante este fin de semana y las actividades o las tareas que está realizando el gobierno dominicano con la intención de detener el coronavirus en la República Dominicana. Estamos en un contexto internacional de cierre prácticamente completo de actividades, tanto en el Caribe como en América Latina, como en Europa, Estados Unidos, y hay una preocupación bastante extendida por la expansión del coronavirus y la cantidad de personas que han fallecido y que siguen falleciendo como consecuencia de haber contraído este virus. En el caso de República Dominicana, el gobierno decidió cerrar un total de 99 instituciones del Estado, instituciones que de algún modo pueden ofrecer parcialmente servicios diferidos a través de alguno de los modelos que tenemos de comunicación, lo que se conoce como el teletrabajo. En el caso, por supuesto, de las labores del sector privado, la mayor parte de las empresas están sin realizar ningún tipo de actividad productiva y solo una parte de las empresas están haciendo labores productivas. Algunas oficinas del gobierno estarían laborando parcialmente en labores que son indispensables. El gobierno ha dispuesto utilizar la red que tiene en el sistema educativo de República Dominicana para la distribución de alimentos. Probablemente la misma red que se utiliza para el desayuno y el almuerzo escolar. El reparto de alimentos es un serio desafío porque el gobierno quiere abarcar a una gran cantidad de personas que trabajan por cuenta propia y que tienen dificultades para obtener alimentos o para poder abastecerse con todos estos días de paralización de actividades y de ninguna realización de actividades comerciales. El Ministerio de Salud ha informado que en el día de hoy, por lo menos a la mañana de hoy, hay solamente 202 personas que han contraído el virus. Obviamente, en unos minutos, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, va a ofrecer una actualización y es muy probable que el número de personas afectadas oficialmente por el coronavirus aumente en una cantidad parecida o igual a la que ya vimos en el día de ayer domingo, que pasó de 72 personas a 202. Esto, por supuesto, que es un Subió un desafío muy 80%. importante. Gustavo. Fausto, subió un 80% y lo que se espera es que continúe en un ritmo similar, por lo menos, si no 80, 60, 50%, lo que quiere decir que probablemente hoy se anuncie que ya estamos llegando quizás a los 300 casos. Por otro lado, hay que insistir con la ciudadanía, por un lado, y con las empresas, los negocios, por el otro. No se ha tomado todo lo serio que debe ser esta declaratoria de cuarentena. Gente en la calle, negocios que no son indispensables abiertos, y los propios lugares de abasto de alimentos. No hay un ordenamiento para que se reciba un número controlado de personas como se hace en otros países y que del número salga, vuelvan de nuevo a entrar. Aquí vimos supermercados, largas filas, eso no debe ser. Personas en la calle sí ha tenido que expresar. Pero también los dueños de negocios que tienen empleados, que es usable como farmacia y lugares de venta de alimentos, deben tomar conciencia de los siguiente. Si el toque de queda empieza, no pueden despachar a sus empleados a las 7, incluso a las 6 no debe ser porque hay gente que vive muy lejos. Y en el tiempo en que se preparan para irse o que cuadran cajas algunos, y toman transporte, ahí dan las 8, entonces ahí viene el problema. Y no hay un salvoconducto que le diga, mire, yo trabajo aquí o allá, no. Entonces, yo creo que todos
Debemos sacar los negocios, por ejemplo, con que sirvan hasta las 4 de la tarde, está bien. Entiende que es un periodo especial en el que estamos. Entonces, yo creo que todos debemos asumir la responsabilidad. A comentar, Gustavo, que el gobierno debe cambiar el método de apresamiento y reclusión de las personas detenidas por violar el toque de queda. Porque lo que estamos haciendo es reuniendo a cientos de personas en algunos lugares y eso es un punto clave de propagación del virus. Claro, el bien que quieran hacer, hacen mal. Es una situación verdaderamente insólita que el gobierno debe evitar que se produzca, porque ciertamente la policía ha dado una orden muy clara en el sentido de que cualquier persona que viole el toque de queda, hay que apresarlo. Y esa persona lo llevan a un destacamento policial o a un lugar predeterminado por la policía en donde van llevando a todos los demás. Y eso es un poco de contaminación. Entonces tienen que cambiar el método, no solamente porque las personas violan, sino porque esas personas no pueden reunirse. Y si estamos haciendo lo mismo con la distribución de alimentos, por ejemplo, y se está permitiendo que haya personas que se transporten en horas de 6 de la mañana a 8 de la noche, entonces debe tener toda la cautela posible para evitar ese contacto personal. Así debe ser, así debe ser. Yo creo que se deben afinar los procedimientos, porque digamos que un vehículo policial, un lugar en que entre mucha gente, está en muchos lugares, porque los agentes policiales están muy expuestos a su labor. Tienen que ir a distintos lugares de la ciudad, diversas calles, locales. Y la línea también debe tener conciencia, visto muy el lugar en donde los agentes policiales, era muy decente, un megáfono, pensaba gente que debía retirarse ya, lugares, por ejemplo, con mercado de eso que hacen, o público. Y mucha gente desafía, incluso irrespetando a esos agentes. ¿Cómo criticamos cuando un agente policial con una patrulla actúa con arbitrario o exceso o de manera violenta? También estamos criticando que ciudadanos se desafían, porque eso no debe ser. Esa gente está haciendo un trabajo incluso riesgo, que debe agradecerse a que hagan esta labor cumpliendo una orden. Entonces, si a usted le dice, mire, vaya cerrando ya, tómelo con calma y asuma esa recomendación. No es momento de estar envalentonándose. Igual que en muchos lugares, que quizás la gente no es nada, colmadón, comenzar a tomar como en una fiesta. No estamos... Si usted quiere cualquier hágalo en su casa, pero para reunirse de grupo de personas, en un colmado, bueno, en un lugar, no debe ser. Bien, vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este seguimiento de las actividades de carácter, bueno, de salud, económicas, en general en que estamos involucrados, especialmente las decisiones que han ido tomando instituciones públicas de República Dominicana para evitar la propagación del virus. En el caso de la Junta Central Electoral y de la organización de las elecciones, así como la juramentación de las próximas autoridades municipales el próximo 24 de abril. Hay algunas propuestas que se han estado haciendo, se han formulado, para que la República Dominicana no realice elecciones como están programadas el 17 de mayo. Probablemente se precipitan estas propuestas porque lo que se está viendo es que como va a haber
hay una paralización de actividades que se mantiene por lo menos en el caso del gobierno dominicano hasta el 13 de abril, y hay además un toque de queda por 15 días que ha establecido el gobierno con la autorización de la emergencia nacional, ya hay gente que está diciendo, bueno, pues no habrá elecciones. ¿Cómo vamos a resolver institucionalmente eso? Quienes dicen, bueno, es posible que haya transición en agosto, es decir, que pase el gobierno que está ahora a un gobierno electo en algún momento, en mayo, y que el periodo de transición no sea de 3 meses, sino de un periodo más corto, que puede ser de mes y medio o de un mes, por ejemplo. Ese es un serio, muy serio desafío, y obviamente aquí habría que consultar a la Junta Central Electoral en el proceso de organización de las elecciones. Si la Junta Central Electoral dice que no está en condiciones, obviamente habría que aceptar que la Junta no ha preparado o no tiene las condiciones tanto de formación como de continuidad, de supervisión, de elección de personal de apoyo, de funcionarios de las juntas electorales y de supervisión del proceso, así como del tiempo que habría que darle a los candidatos y a los partidos políticos para la realización de una campaña electoral en la que puedan llegar a todos los ciudadanos. Fausto, Sí. yo lo que creo es que todo va a depender de cómo continúe evolucionando esta crisis que tenemos, una crisis de sanidad, con la presencia del coronavirus, que ya se sabe que es una pandemia, así está afectando prácticamente a todo el mundo. Ya ha habido países, como el caso de Francia, que no han sido tan afectados como Italia, por ejemplo, pero ellos sí pospusieron elecciones que tenían parciales, para elegir precisamente alcaldes. Vamos a ver cómo evoluciona, porque si continúa demasiado incitando el número de personas infectadas y quizás de víctimas fatales, una realidad que está ahí a la vista. Entonces, yo creo que además de acciones como la Junta, y habría que ponerse de acuerdo la clase política, los partidos, y ver qué salida se busca. La Constitución nuestra establece cómo proceder en caso de que actualidad llegue a producirse. Llega a 16 porque la crisis de salud es muy grave, ha podido echar hacia atrás la cuarentena o ponerle fin. La Constitución establece que que son cabezas del Ejecutivo, el presidente y la vicepresidenta entregan, entonces asume temporalmente el gobierno, el presidente de la Suprema. Y luego la Asamblea Nacional nombra un presidente interino, luego de eso, que se Bueno, encargará exclusivamente vimos, de en Haití ese vimos una interino, pero situación no, parecida cuando Joseler Meprimer, el presidente del Congreso, tuvo que asumir la presidencia, decía que era por 3 meses, pero al final se quedó un año y luego se convirtió en aspirante a la presidencia de Haití. No es igual, en el caso de República Dominicana es muy distinta la situación de Haití. Sí, pero Es muy además distinta nosotros porque hemos tenido la experiencia de un presidente de la Suprema Corte de Justicia que ha ejercido de presidente de la República, que fue el caso de don Manuel Vergés Chupali, recientemente fallecido, que como en el periodo de gobierno de Salvador Jorge Blanco, prácticamente todo el periodo transcurrió sin vicepresidente, porque el vicepresidente falleció a unos pocos meses de haber sido electo vicepresidente de la República, don Manolo Fernández Mármol. Don Manolo Fernández Mármol. Tuvo entonces que Manuel Vergés Chupali, cuando Jorge Blanco salía del país, él asumía provisionalmente e interinamente la presidencia de la República. De todos modos, Gustavo, esto requiere de un acuerdo político. No se le puede tener miedo y continúa la situación. No se le puede tener miedo. La cosa es que las democracias sólidas establecen mecanismos para este tipo de salida, sin mayores contratiempos. Pero hay que esperar. Yo creo que hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona todo esto. Yo insisto en que debemos tomarnos en serio lo de la cuarentena, que los negocios entiendan que no deben sus empleados tan tarde, entienda que no debe andar en el cadenado y todo ese tipo de cosas.
Mira, Gustavo, hay una cosa. Apenas estamos iniciando este lunes, después del fin de semana, el periodo de paralización de actividades, emergencia nacional. Esto va a representar un desafío muy grande porque estos son apenas los primeros días. Posteriormente, cuando la gente agote la existencia de alimentos, aquellos que pudieron acumular alimentos, van a tener que salir a la calle, van a tener que ir al supermercado, los que tengan posibilidades y ahorros para hacer eso. Una gran parte de la sociedad dominicana es cuentapropista, es el día a día. Y eso va a generar, especialmente en los barrios pobres, una situación de calamidad que el gobierno tiene que tomar acciones urgentes para que esa gente no pase hambre o no se genere una situación delicada. Y no solo los que son cuentapropistas, sino hay gente que gana un salario, el salario mínimo o un poco más del mínimo, que eso no da para mucho, ¿eh? Y si el negocio en que esa trabaja, es una de las razones pequeña, por la que ha suspendido la actividad y le dice, mira, no te puedo seguir para eso, a eso hay que buscar una solución. De hecho, lo han estado practicando empresas grandes y ahí vimos una protesta de los empleados de una de las cadenas hoteleras que está en el este, porque simplemente lo suspendieron, le dieron una parte del salario a algunos, inclusive tocaba el de la bonificación y no se las pagaron. Entonces, a esos trabajadores los reprimieron. Entonces, eso no debe ser. Bueno, nosotros hemos visto, Gustavo, mensajes aportados y presentados, por ejemplo, en Colombia por el sector privado, empresarial y productivo. Ellos han tomado medidas y han mantenido los salarios de los servidores, de los colaboradores, como ellos le llaman. Y esta es una decisión importantísima y además consciente de grupos empresariales en el caso de Colombia. En el caso de República Dominicana, nosotros no hemos visto a nadie del sector empresarial expresarse y manifestar una disposición para mantener, aún en paralización, los salarios de los trabajadores. Hay grandes corporaciones, grandes empresas que tienen un número significativo de empleados que han expresado colaboración con el gobierno. Por ejemplo, le han aportado alcohol, le han aportado materia prima, han dispuesto de redes de distribución de alimentos al Ministerio de Salud y de Medicamentos, pero hasta ahora no hemos escuchado a los líderes empresariales decir que tienen la disposición de, en paralización, mantener los salarios de los servidores, de los colaboradores suyos. Pero yo creo que el empresariado tradicional dominicano, eso se da por descontado. No he escuchado queja de gente que trabaja en las empresas que no le están pagando. Donde ha ocurrido es en el sector hotelero. Y no sé si en el caso de las zonas francas, habría que ver. Pero sí en el sector hotelero, ahí sí hay un grave problema, porque esa gente ha sido enviada a sus casas y simplemente no se le está pagando, uno se le dio algo de dinero. Y esto es muy grave. Yo creo que ahí el gobierno debe ejercer su autoridad. Decir, pero el sector hotelero, Gustavo, es un sector que está corporativizado. Son grandes cadenas hoteleras internacionales que han acumulado y que han tenido enormes ganancias. Especialmente en el año 2018, el sector hotelero de República Dominicana tuvo ganancias inimaginables. Nunca antes en la historia habían ganado tanto dinero. Y si eso ha sido posible, ¿por qué no mantener justo a los empleados y pagarles los salarios que les corresponden y no echarlo a la calle como han hecho y han tenido que protestar y pelear para que le paguen? Eso no es justo para nada. Así no se puede, porque hay muchos mensajes muy bonitos de que todo hay que demostrarlo en la práctica. No, hombre, no, pero no se trata de palabrería, se trata de hechos y de situaciones que de verdad llaman la atención y generan indignación. Porque haber acumulado tanto dinero en una industria hotelera que todavía tiene muchísimo que dar cuando pase todo esto, deteriorar su imagen como lo están haciendo con esta realidad es una falta de visión y es una falta de responsabilidad de esos grupos hoteleros internacionales. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en un momento. Volvemos.
Bueno, hemos tenido, Gustavo, algunos casos de personas de reconocida presencia en los medios de comunicación, en la vida política, en la vida social, que han contraído el coronavirus. Una de las personas que, en el caso de Santiago, José Izquierdo, quien fuera gobernador en varias ocasiones, y es dirigente de la Fuerza del Pueblo, uno de los seguidores del doctor Leonel Fernández, que contrajo coronavirus, está siendo tratado. Igual que Siquio NG de la Rosa, el alcalde electo de San Francisco de Macorís, que también contrajo el virus. O Miguel Vargas Maldonado y su hijo Miguel Paul, que también han dado positivo, igual que un hijo de Víctor Gómez Casanova. Lo mismo que Jenny Polanco, algunas otras personas como el general de la Rosa Chupani, que también tiene una responsabilidad en los pensionados del Ejército de República Dominicana. Igual Siquio NG de alcalde electo de San Francisco de Macorís. Está el periodista Pedro Fernández, Pedrito, muy conocido en San Francisco y la zona. Está internado también en condición delicada de salud. En principio había hablado de que tenía el coronavirus y no respiratorio. Parecer también fue afectado. Hay que entender que los casos se irán, veremos hoy con el boletín, se está incrementando de manera considerable porque de un boletín a otro sube el 80 o menos 50%. Y estamos en esa etapa de crecimiento, de expansión del virus. Eso se ha visto en otros países y aquí no vamos a hacer la acción. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, hay que insistir, no ha acabado apenas comienza la cuarentena, hay que mantenerse en las casas, hay que extremar las medidas de higiene. Gustavo, aquí lo importante es que lo que brote sea la solidaridad como elemento importante, que nosotros podamos demostrar como sociedad que tenemos objetivos comunes. Y ese objetivo común es que las personas puedan proteger su vida, que nadie resulte, o por lo menos la menor cantidad de personas, resulte afectado por este virus y que haya la menor cantidad de muertes posibles. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que vimos en Italia, lo que estamos viendo en España, ya España sobrepasó las 2.000 personas fallecidas. Italia las 5.000 personas fallecidas. Es decir, estamos sobre los 15.000 muertos globalmente hasta este momento. En República Dominicana apenas Italia registra más muertos que China, Italia, que en comparación al tamaño geográfico y a la población, eso indica una acción extraordinaria. Es lo que está pasando con Llanos. Pese a tomado medidas fuertes, mucha gente viendo todavía. Bueno, y nosotros no tenemos los problemas que tienen algunos otros países con extensos territorios, porque en el caso de República Dominicana son solo 48.000 kilómetros cuadrados y tenemos una posibilidad de control por parte de las autoridades. Hay que conservar los derechos humanos, el respeto, hay que tener mucho cuidado. Hemos visto el ejemplo de un agente de la Policía Nacional que ha explicado a 8 personas jugando dominó en un lugar. Esa imagen la hemos visto y qué bueno que se ha divulgado mucho porque es un buen ejemplo de cómo se debe tratar a los ciudadanos y no con la represión, con el golpe y con el abuso de poder. La mayoría de los casos que hemos visto, los agentes con comedimiento, con educación, con decencia, la mayoría de los casos. De hecho, yo lo que he visto son o irrespeto de mucha gente, los agentes policiales, que se están sacrificando, señores. Esos servidores públicos se están sacrificando. Ellos tienen familia también ponen en riesgo su salud, al igual que los bomberos, los médicos, las enfermeras, los laboratoristas. Entonces, a esa gente hay que respetarla, porque sirve de especial de tanto peligro. Gustavo, ayer a las 8 de la noche se produjo un homenaje que nunca antes habíamos visto a ese personal de salud. Las personas salieron a las calles, o no que salieron, desde los balcones, por lo menos por donde yo vivo, escuché y fuimos parte de un aplauso masivo y colectivo a los servidores del área de salud que han estado
apoyando a las personas y haciendo aquí, exámenes. Sí, escuché unos cuantos vecinos de los balcones también aplauden. Sí. Así es. Yo creo que esa es una labor solidaria, es una expresión de nuestra buena disposición para ser parte de un colectivo sano y de gente que reconoce el trabajo de los demás. Además de cumplir con la ley, yo creo que esos son aspectos igualmente importantes con las orientaciones del gobierno dominicano. Y debe mantenerse así. Mira, Fausto, hay un debate que se está dando por diversas propuestas en torno a cómo financiar este tipo de cese de muchas actividades económicas. Nosotros en principio, tú y yo hablamos lo importante, lo indispensable, es que las empresas asuman continuar pagando las nóminas a los empleados. No importa que la empresa sea pequeña o grande, siempre que tenga el dinero. Lo otro es que gente, bueno, pero esos salarios que se paguen con los fondos de pensiones, ahí yo no, eso es una irracionalidad. El fondo de pensión no le debe resolver un problema a los patronos. Ese dinero es de los trabajadores. No. Es que es irracional, Gustavo. Además es un ahorro nacional. Y ese ahorro está comprado por el Estado Dominicano en bonos que está pagando y está ganando intereses. Además, sería una de las para resolver el problema importantes de solidaridad de la sociedad dominicana. Eso es irracional totalmente. Hay que modificar la ley 8701 y permitir que... No. Eso no. Además, ¿para qué? Para distribuirlo como salario de los servidores públicos. Que se devuelva a la gente el dinero que se ha ahorrado. No, eso no es posible. Esa es una irresponsabilidad. Ni siquiera es eso que se está planteando, sino que con ese dinero se pague lo que deben pagar los patronos. Es decir, los trabajadores no pueden sustituir una responsabilidad de los patronos. De igual manera, lo que podría él es... Gustavo, se nos ha terminado el tiempo. Se nos ha terminado el tiempo, Gustavo. Señores, gracias. Muy bien. Gustavo, hermano, seguimos en contacto nosotros. Gracias a los amigos televidentes que nos han acompañado en esta transmisión diferida. Y continuamos trabajando desde la casa con todas las informaciones en el portal y en Acento TV. Bien. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.